La voz de Valeria cortó el murmullo del autobús como un cuchillo. «¡Mozo, saque a ese viejo del autobús!». Fue breve, afilada, y en ella no había duda ni temor. Mandaba. Las palabras, pronunciadas con ese acento de quien está acostumbrada a que se la obedezca, resonaron entre los asientos. Algunos pasajeros miraron hacia la mujer que señalaba, otros hacia el anciano encorvado. Durante un segundo, pareció que el aire se había tensado como una cuerda antes de romperse. El hombre al que señalaba no se defendió. Se levantó con lentitud, como quien entiende que el mundo tiene horarios que no le reservan sitio. Tenía las manos ásperas, la ropa remendona y un abrigo raído que había visto mejores inviernos. Su pelo, más bien blanco que gris, formaba un halo desordenado alrededor de la cabeza. No olía a perfume ni a colonia. Olía a la ciudad y a noches de sueño en bancos, pero sin dramatismos. El narrador no se recrea en la suciedad. Solo describe lo necesario para entender el gesto que siguió. El conductor, un hombre joven acostumbrado a llamadas y a pequeños conflictos cotidianos, dudó medio segundo. La mayoría de los pasajeros miraron sus teléfonos. La tensión social se repartió en silencios. Miradas cómplices, cejas arqueadas, el eterno cálculo de quién merece qué lugar en la humanidad. Valeria apretó el bolso contra el costado como si repeliera más que el frío. No estaba avergonzada, estaba segura. La escena tenía una claridad casi litúrgica en su mente. Orden, exclusión, tranquilidad restaurada. El anciano se fue. El golpe no fue físico, pero dejó una estela que se pegó a la piel del autobús, un murmullo que se negó a callar del todo. Detrás quedaron 2 o 3 personas con alma rasgada por la incomodidad. Una madre con el carrito que apretó al niño contra el pecho, un joven con auriculares que los apagó, y por un instante, la conciencia extendida de un grupo que había presenciado algo y se resistía a convertirlo en indiferencia. Valeria, sin embargo, respiró aliviada. En su rostro se dibujó una especie de satisfacción ritual. Había hecho lo correcto, según sus reglas. ¿Qué habrías hecho tú si vieras a esa persona en el autobús? Al cabo de una semana, la cuestión flotó en la congregación como un polvo que se pega a todo. No todos la respondían igual. Valeria tenía una historia que la hacía creíble, incluso admirada, en su comunidad. Había llegado a la fe en una etapa difícil de su vida. Un matrimonio heredado de costumbres antiguas, una juventud sin brújula y la herida de una familia rota. La fe la encontró de forma inesperada y desde entonces se convirtió en su nueva brújula. Empezó a ir a la iglesia con rigor. Pronto dirigía grupos de apoyo, recaudaba fondos para las actividades infantiles y organizaba rifas para el techo del templo. Su casa, ordenada y siempre disponible para reuniones, era ejemplo de hospitalidad. Muchos citaban su nombre cuando hablaban de devoción y compromiso. Para la comunidad era una de las nuestras. Con el paso de los años, sin embargo, la devoción había tomado una máscara invisible. La seguridad de ser correcta empezó a confundirse con superioridad. Valeria se apoyaba en la moral y la imagen. Su vida religiosa se volvió una colección de gestos impecables, siempre la primera en la fila de ofrendas, la que mejor sabía citar versículos en la sobremesa, la que organizaba las cenas caritativas con una sonrisa que no siempre llegaba a los ojos. En privado, cuando la conversación se volvía incómoda, recurría a un repertorio de razones que la protegían del contacto real con la necesidad. No es bueno fomentar la mendicidad. Si acogen, se quedan, hay que ser prudentes. Palabras que, repetidas muchas veces, endurecen el corazón. Sergio, su marido, era un apoyo silencioso y práctico. Trabajaba en una empresa y no le faltaban recursos para sostener la comodidad del hogar. No se inmiscuyó en la política del buen nombre que Valeria cultivaba con tanto cuidado.
A veces observaba a su mujer con ternura y con una distancia que no cuestionaba la fe de ella, solo sus modos. En voz baja le decía: «Podríamos acompañar más, mano a mano, a quienes necesitan». Ella asintió, pero en el gesto había compromiso y una frontera. Prefería las donaciones organizadas, los grupos con horarios, la caridad que entra por megáfono y sale con la misma rapidez. En el barrio conocían el perfil de Valeria: educada, puntual, impecable. Lo que pocos sabían era que su autoestima religiosa había reemplazado heridas previas. Nadie veía la nostalgia por un pasado que había dado sentido a su conversión, ni las noches en que rezaba para no volver a sentir la vergüenza de antes. Su sinceridad era real, pero filtrada por la autolegitimación. Con el tiempo había aprendido a poner nombres a las cosas. «Yo soy responsable de mantener la paz en el recinto eclesial», decía, y en ese paz estaba la sombra que ocultaba a las personas que desordenaban su imagen de santidad. La mañana en que tomó el autobús para ir a la reunión de consejo de la iglesia, llevaba una blusa blanca, el pelo recogido y la Biblia mínima siempre dentro del bolso. Iba pensando en las notas del sermón que había tomado la semana anterior y en la lista de tareas de la tarde. No pensó demasiado en el anciano que subiría después, ni en la lección que estaba en camino. En contraste con la seguridad confortable de su hogar, la calle y sus habitantes eran para ella un repertorio de excepciones que requerían un protocolo. En su cabeza, la devoción y el orden eran inseparables. En su imaginación, la fe debía lucir bien, sostener la reputación y proteger el espacio comunitario. Así fue como, en el autobús, la acción no pareció a ella un pecado sino un acto de defensa. El anciano que ella expulsó se llamaba en realidad Estebno. Al menos así lo conocían algunos en la ciudad, no tanto por un apellido, sino por los ecos de su voz y la memoria de sus pasos. Había sido tiempo atrás un profesional con casa, familia y una vida que albergaba previsiones. Un giro de la vida lo llevó por caminos que no figuran en las agendas cómodas: desempleo, pérdida de la vivienda, noches en bancos que dejan marcas sutiles en la mirada. Sin embargo, antes de que la miseria definiera su identidad por completo, encontró una extraña fortaleza en la fe y en el servicio a otros que, a ojos de muchos, tenía más autenticidad que la de quienes presumen de santidad desde trincheras limpias. En el autobús, aquellos que lo conocían lo vieron levantarse sin gesto de defensa y eso, para algunos, fue motivo de vergüenza y pregunta. Para otros, simplemente una escena más. Nadie sospechó en ese momento que aquella persona que empezaba a desaparecer por la puerta sería, días después, el motivo de un terremoto en la misma iglesia donde Valeria ejercía liderazgo. Esa noche, mientras dormía con la seguridad de quien está cierto de haber obrado bien, Valeria no imaginó que su vida y la de aquel anciano iban a cruzarse en un escenario que pondría en cuestión su fama de piadosa. Tampoco intuyó que el choque entre apariencia y verdad iba a arrastrar a la comunidad entera. La noticia no tardó en filtrarse. En un principio, como suelen hacerlo las noticias pequeñas, en voz baja, en un pasillo del templo, con el rumor de alguien que había visto al hombre cerca de la puerta de la iglesia. Diácono Marcelo, hombre de pasos medidos y memoria de nombres, escuchó más de un comentario en la calle y, movido por el principio de que nada bueno surge de ignorar a quien golpea a la puerta de la comunidad, decidió indagar. Le inquietó la escena que le habían contado. Una hermanos que habitualmente organizaba la caridad había expulsado a un hombre. No era el gesto en sí lo que le preocupaba, sino el hecho de que esa actitud podía herir la confianza en la parroquia. Celia, que trabajaba en la tesorería y era amiga cercana de Valeria, sintió el rumor como un escalofrío. La noticia la golpeó doble. Por un lado,
Conocía la dedicación pública de su amiga. Por otro, no podía evitar sentir que algo ahí olía a injusticia. Celia interpretaba la fe como abrazo antes que como imagen. Le pareció que aquello que había ocurrido requería una valoración pastoral, no un sello de condena. En su corazón empezó a crecer la inquietud, y la inquietud se transformó en acción. Habló con el pastor Josué, un hombre de voz grave, ojos cansados por tantos sermones y con una sensibilidad pastoral cultivada. El pastor escuchó, no por chismorreo, sino por la certeza de que la congregación no debía vivir dividida por gestos de orgullo camuflado de preocupación. Convocó al gabinete pastoral para hablar del asunto con serenidad. No se trataba de escándalo, sino de corrección, de aprendizaje. En su agenda estaba la lectura de las Escrituras, la búsqueda de claridad y el cuidado del rebaño. Mateo 25, la página que habla de lo que hicisteis al más pequeño de estos, rondaba su pensamiento como una brújula que no se puede ignorar cuando la comunidad se pregunta por la justicia y la compasión. Mientras las conversaciones institucionales se tejían en la penumbra de las salas de la iglesia, la ciudad hacía otra cosa. Seguía moviéndose. Las noticias, sin embargo, tienen a menudo un modo singular de hacerse grandes, un testimonio creíble, una voz que rompe con la indiferencia. Así fue como a los pocos días la historia del anciano en el autobús encontró nuevas bocas. Una señora que había visto todo esa mañana volvió a relatarlo con los detalles que recordaba. Un joven del coro que había conocido a Estebno por su trabajo evangelístico en la calle, cruzó la información hasta que llegó a oídos de quienes podían hacer algo. Cuando al fin la iglesia supo que el anciano no era un desconocido cualquiera, sino alguien que había servido en las calles, la novedad fue como una roca lanzada en un estanque. Las olas se extendieron y la superficie cambió. Era difícil creer que el hombre que tantas tardes dedicaba a repartir pan y oración, que había hecho ayunos y vigilias por la ciudad, fuera la misma persona que alguien había expulsado con desprecio. El contraste era brutal. Por un lado la imagen institucional, por otro algo que parecía más puro y simple, menos pulido por la apariencia. La noticia llegó a la iglesia un domingo, con el templo lleno. En el corrillo previo al culto, los párpados se abrían y las bocas se entreabrían. ¿Ese anciano, el de la calle? Algunos miraron hacia una de las puertas laterales, como si esperaran verlo entrar. Y por primera vez en días, la entrada no fue un detalle más. Fue un foco. Valeria estaba en la fila de los saludos, la Biblia bajo el brazo, la sonrisa puesta con oficio. No había, en ese momento, reproche en su rostro. Sentía en su interior la misma seguridad que la había empujado a pedir su expulsión en el autobús. Para ella, la noticia que corría por la iglesia no tenía por qué afectarla demasiado. Había actuado en conciencia y a la postre la conciencia la había absuelto. Ese era el relato que repetía en su pensamiento. Pero la vida comunitaria no es foro de discursos privados solamente. Había personas en la comunidad que guardaban memoria de quienes sirven sin reconocimiento. Había otros que no soportaban una fe que exhibe y discrimina. Y había quienes, como el diácono, no querían que la iglesia viviera con grietas. Al terminar el servicio, el murmullo tomó forma de pregunta pública. El pastor pidió brevedad en la salida para que algunos asuntos administrativos se trataran, y fue entonces cuando, sin anuncio, hubo un movimiento que alteró la costumbre. La puerta lateral se abrió, y un hombre entró despacio, apoyándose en sus manos, con la ropa que la ciudad le había dado, y con la mirada serena de quien sabe más de compartir que de ocupar. El silencio cayó como un telón. Nadie aplaudió. Nadie dio paso, las palabras faltaron. El sonido que quedaba era el del roce de telas, el ligero crujido de la puerta y latidos que se hicieron audibles en la tensión colectiva. Muchos reconocieron la figura por un instante y, por el otro,
Algunos no pudieron aún situar su nombre con su rostro. El hombre avanzó hacia el pasillo central con pasos que no pedían permiso, pero tampoco exigían justicia. Valeria lo vio, y por un segundo su rostro perdió la compostura que le servía como armadura. Fue un detalle pequeño. La boca se le abrió un poco. La freza de la sonrisa cayó. La seguridad que había sentido actuó como una capa que se levantó un instante ante la presencia del otro. La multitud tuvo tiempo de observar la escena y anotar, en silencio, el contraste entre la mujer que había mandado expulsar y el hombre que había sido expulsado. Nadie habló todavía. La comunidad aguardaba lo que iba a suceder. En el interior de su pecho, Valeria sintió una especie de vértigo. No por culpa inmediata, no todavía, sino por la posibilidad de que aquello que consideraba correcto fuese mirado ahora por ojos que ponderaban de forma distinta. No era el temor a la exposición, era otra cosa, algo más profundo. Un pensamiento la atravesó sin mano. ¿Y si...? La oración que no había dicho en el autobús empezó a nacer en su garganta, pero todavía no llegaba a formar palabras completas. El hombre se detuvo a pocos pasos del altar. Miró al pastor y a la asamblea. Sus manos, marcadas por la edad y el trabajo, cayeron al costado como si quisiera mostrar que en él no había armas ni excusas, solo presencia. Nadie podía prever qué diría, si diría algo, o si preferiría el silencio como respuesta. El templo de pronto osciló entre la sombra de la sospecha y el brillo de algo que se anunciaba mayor que un conflicto menor. Ese instante, antes de la palabra, fue un umbral. En la sala, la gente contuvo el aliento. Entre las filas, miradas que antes parecían tener la verdad absoluta ahora se enrojecían. Pequeñas dudas se colaron en el orgullo de la esposa cumplidora, en el gesto calculado de la benefactora. La escena estaba en esa pausa. Un antiguo mendigo que entra con la calma de quien ha orado bajo farolas y una multitud que empieza a preguntarse quién es realmente el que anda por la ciudad. La puerta de la iglesia permaneció abierta unos segundos más. El murmullo se convirtió en un rumor que nadie quería ser primero en romper. Valeria sintió de pronto los ojos de gente que no juzgaba con la misma dureza con que ella había juzgado. Sintió también la mirada de su propio matrimonio, una mirada que, aunque blanda, le devolvía la verdad desnuda. La vida cristiana tiene más que buenas intenciones, tiene consecuencias que escapan a la imagen pública. En la primera fila, Celia se levantó sin dramatismo y fue hacia el hombre. No era un gesto de confrontación, sino de reconocimiento. Sus pasos parecían decir, «Eres visto». Él la miró y, en su voz, hubo una mezcla de experiencia y paz que contenía algo que no cabía en etiquetas. Nadie podía aún decir si aquel encuentro iba a ser una oportunidad para restaurar o una escena que terminaría con resentimiento público. El pastor se puso de pie. La congregación, como un cuerpo que se estira para escuchar, se preparó. Algunos retrocedieron, otros se inclinaron un poco hacia adelante. Nadie sabía todavía si escucharían una disculpa, una reivindicación o una lección. Lo único cierto era que el acto que se había originado en el autobús caminó hasta el centro del templo y ahora reclamaba ser nombrado. Y allí, en ese punto exacto en que una discusión pública podía encender odios o sembrar misericordia, la comunidad sostuvo la respiración a la espera de una respuesta que podría transformar no solo un nombre, sino la manera en que todos se miraban entre sí. El pastor Josué cerró la Biblia con un gesto que pareció contener la tensión del lugar. No levantó la voz, no hizo falta. Sus palabras salieron serenas,
pero con la firmeza de quien sabe que a veces la corrección pastoral tiene que ser también una medicina incómoda. Habló de Mateo 25 sin teatralizarlo. Recordó la pregunta clara de Jesús sobre cuándo lo vimos hambriento, sediento, desnudo, extranjero, enfermo o preso, y no lo atendimos. No recitó el versículo como quien imparte una lección. Lo situó como espejo delante de la congregación y especialmente delante de quien había puesto distancia entre compasión y apariencia. Miró a Valeria con la mirada de un pastor que no busca humillar, sino restaurar. Le preguntó, con afabilidad, ¿puedes decirnos por qué actuaste así en el autobús? La sala contuvo el aliento. Ella balbuceó. Luego habló. No fue una defensa brillante ni una argumentación teológica. Fue una mezcla de justificaciones aprendidas y delatadas por la propia tensión de su voz. Habló de orden, de prudencia, de no fomentar la mendicidad. Sus palabras sonaron por primera vez frágiles, no porque la gente quisiera verla caer, sino porque en su cuerpo la seguridad que la había gobernado se resquebrajaba. Entonces el pastor, con la paciencia de quien sabe que las piedras no se quitan a martillazos, añadió otra imagen, la del hijo pródigo, la del padre que sale a la calle sin mirar la dignidad que el orgullo impone y abraza al que vuelve. Habló de la gracia que se ofrece antes de que la humillación siquiera sea reparada, y pidió a la congregación que escucharan no para condenar, sino para permitir que la verdad transformara. Fue en ese silencio que el anciano Estebno se puso de pie. Caminó hasta el frente con la misma calma con que había entrado en la iglesia. Su voz, cuando habló, no tuvo amargura. Tenía en cambio una transparencia que golpeó las conciencias. «No vine aquí a castigar a nadie», dijo en primera persona, y por un momento la iglesia oyó palabras que venían del corazón de alguien que había aprendido a servir desde la orilla. «Vine para orar y para dar gracias, y también para perdonar, porque eso me enseñó el Señor en la calle». Contó en fragmentos breves y precisos su historia. Habló de un trabajo que se fue, de un techo que se perdió, de noches largas, y de una sensación que, al principio, fue de derrota, luego extrañamente de cercanía con lo esencial. Narró cómo, en medio de su caída, había descubierto que la fe no dependía de un domicilio o de un traje, que el pan partido con otro en la acera pesa más que una ofrenda organizada si no va acompañada de mirada. Habló de ayunos y vigilias que había hecho por la ciudad, no para ser reconocido, sino para acompañar a otros que estaban en la misma necesidad. «He repartido pan», dijo, «y he repartido palabra. No hago ruido, trabajo en la sombra, y a veces la sombra tiene más luz que el atrio de una sala bien arreglada». Su relato no fue una autobiografía larga, fue un testimonio que tocó la verdad de la ofensa. Aquello que para Valeria había sido un problema de orden, para él y para muchos era una vida que pedía a alguien que la reconociera. Habló de rostros a los que había tendido una mano y de noches en que se tapaba con lo que encontraba. No buscó lástima ni aprobación. Habló con la dignidad de quien no permite que su historia sea una etiqueta permanente. Su voz, firme y sin rencor, produjo en la iglesia un efecto inesperado. No odio ni venganza, sino el movimiento de corazones hacia algo que debía ser reparado. Cuando terminó, nadie aplaudió. La emoción fue más profunda y silenciosa. Había lágrimas, algunas manos se cubrieron la boca, otras caras se volvieron hacia el suelo. El rostro de Valeria estaba pálido. Había en sus ojos una mezcla de culpa torturadora y alivio, como si fuera consciente de que la verdad la había alcanzado y, con ella, se abría una puerta. El pastor se acercó a ella con pasos medidos. Sin dramatismo, la invitó a acercarse. Ella se levantó y cada paso hacia el altar le costó como si llevara un saco de piedras. No pronunció palabras antes de llegar.
Al poner la mano en la barandilla, su cuerpo empezó a temblar y no por frío. Finalmente, con la congregación como testigo, hizo algo que muchos habían visto en películas pero pocos en la propia carne. Se arrodilló. No fue un acto preparado ni un show de arrepentimiento. Fue el quebrantamiento genuino de alguien que se vio por primera vez sin las gafas que la preferían. «Me equivoqué», dijo en voz baja, casi un susurro que atravesó la nave. «Me juzgué a mí misma y juzgué al otro antes de mirar al Señor. Perdón». Su confesión no buscó excusas, tuviera ni retóricas. Fue un simple nombrar de su pecado. En su cuerpo, la humillación que días atrás había infligido a otro, ahora la atravesaba a ella. Esteban se acercó. No dio una lección, ni lanzó una sentencia. Puso la mano sobre la cabeza de Valeria con ternura. «Te perdono», dijo. Las palabras fueron sencillas y arrasadoras. En la sala hubo un sollozo colectivo que no se puede fingir. El perdón no borró lo ocurrido, pero abrió la posibilidad de reparación. Fue un momento en que la gracia, esa que el pastor había invocado leyendo las Escrituras, se hizo práctica y visible. La gente empezó a entender que la Iglesia no era una institución de pulcritud moral, sino un lugar donde las vidas podían volverse a tejer. Después de la escena en la nave central, el gabinete pastoral se reunió para pronunciar las consecuencias prácticas. No se trataba de escarnio, sino de restitución y formación. El pastor propuso algo concreto: que Valeria participara en el programa de atención a personas en situación de calle como una manera de aprendizaje y servicio. No un castigo impúdico, sino una tarea que exigiera humildad sostenida y acompañamiento. Diácono Marcelo, que había iniciado la pesquisa, aceptó acompañarla en las primeras salidas. Celia, con su sensibilidad de quien prefiere el abrazo al sermón, se ofreció a trabajar en la logística. Sergio, que hasta entonces había sido un espectador discretamente crítico, decidió dejar de ser mero proveedor y se apuntó también. Las primeras semanas fueron duras. Nada en la vida de Valeria la había preparado para el ritmo sin adornos de las salidas nocturnas. La distribución del pan, los cafés preparados en termos, los abrigos entregados con manos que no pedían lástima, sino reconocimiento. Había momentos incómodos en que la rotación de pensamientos la empujaba de vuelta a su antiguo repertorio de razones. Si hago esto, me ensucio la imagen. O bien, es peligroso. Pero una y otra vez, frente a rostros que recobraban nombre y nombre, que recobraba rostro, su defensa se iba aflojando. Lo que más la sacudió no fue el frío de la madrugada, ni el olor no romántico de las calles. Fue la humanidad concreta de quien estaba delante. Hombres y mujeres con historias complejas, con fallos y gestos de ternura, con hijos que esperaban en algún sitio, con dolores invisibles. Uno de esos rostros era el de Andreia, una mujer joven que había recibido comida de manos de Stebno en más de una ocasión. Andreia vivía con 2 hijos, Rafael y Juan Pedro, y llevaba tiempo separada de una vida estable. No era una biografía única ni simple. Era la de muchas que la pobreza y la ausencia habían escrito con tiza en paredes desgastadas. El primer encuentro de Valeria con Andreia fue torpe. La mujer al principio la miró con desconfianza. Había oído rumores de la mujer que había echado a un anciano del autobús, y las noticias llegan rápido entre quienes no tienen más que palabras y memoria. Pero cuando Andreia vio que no había cámaras, ni espectadores deseando espectáculo, sino manos que llegaban con voluntad de escuchar y acompañar, algo cambió. No fue un movimiento espectacular ni inmediato. Fue el lento entramado de pequeños cuidados que empieza por una taza caliente, continua con una llamada, y se asienta en compromisos concretos. Sergio se involucró en la búsqueda de empleo de algunos hombres a quienes conocieron en las rondas nocturnas.
No prometió milagros, ni ofreció soluciones mágicas. Hizo lo que sabía hacer: tender puentes con empresas locales, facilitar formación técnica y generar oportunidades de contrato temporal. Por medio de conocidos, se consiguió una ayuda para arreglar el currículum de uno que, tras meses de exclusión, aprendió a usar un ordenador. Otro consiguió un trabajo temporal en una empresa de limpieza industrial. Nada lujoso, pero suficiente para que alguno empezara a sentir la dignidad de un sueldo digno. El proceso de reconciliación familiar de Stebno también fue lento, y ese detalle fue importante. No hubo guión de película con reconciliación instantánea. Andreya, que había crecido cerca de la comunidad donde Stebno trabajaba, fue reingresando en conversaciones que antes evitaba. Hubo días de reproches, noches de silencio y luego pasos hacia el reencuentro. Los hijos, Rafael y Juan Pedro, a pesar de la dureza, se acercaron con cautela. En una tarde templada, con la plaza como testigo, se vieron por primera vez sin intermediarios de vergüenza. Hubo abrazos que no fueron solución, pero sí principio. Con el tiempo, la familia hizo una solicitud formal de incorporación a un curso de reinserción laboral que la Iglesia apoyó con recursos propios y voluntariado. La comunidad, que al principio tembló al ver la escena del autobús repetida en el templo, ahora veía frutos concretos. Se creó un pequeño comedor comunitario que funcionaba en el sótano de la iglesia 3 noches a la semana. No era un proyecto espectacular ni perfectamente administrado. Era una respuesta humilde y sostenida. Allí se sirvió comida, se ofreció escucha, se impartieron talleres de habilidades básicas y se organizó la coordinación para derivaciones a servicios sociales. La Iglesia comenzó a trabajar con otras organizaciones civiles para no duplicar esfuerzos y aumentar la efectividad. Fue un aprendizaje. La caridad sin estructura se cansa. La compasión que se organiza puede sostenerse. Valeria, cuya vida antes parecía centrarse en mantener una impecable apariencia de piedad, empezó a acompañar las rondas nocturnas con una constancia que sorprendió a muchos. No lo hizo buscando alabanzas. Lo hizo porque, poco a poco, su corazón se fue ablandando. Aprendió a escuchar historias que no entran en folletos ni en programas. Conoció la fragilidad humana en carne propia y la fragilidad propia en la carne de otros. Sus manos, siempre tan predispuestas a firmar cheques de apoyo, ahora servían cafés a quienes esperaban en la cola. Sus palabras dejaron de ser doctrinas pulidas y se volvieron preguntas sencillas y compañía sostenida. No todo fue aceptación y flores. Hubo resistencias. Algunos miembros de la congregación pensaron que ese tipo de enfoque desdibujaba la seriedad del templo. Otros sospechaban de los motivos de quienes llegaban. Pero el pastor Josué mantuvo la dirección con serenidad. La iglesia podía ser un lugar de orden y también un lugar que ama sin condiciones. La tensión entre orden y compasión fue parte del aprendizaje colectivo. Con el tiempo, la tensión se convirtió en parte de la identidad renovada de la comunidad. Una iglesia que no teme ensuciarse las manos por amor. El cambio más sorprendente para muchos fue ver a Valeria, años después, sin la rigidez que la caracterizaba. Había momentos en que la veías repartiendo mantas en invierno y otros en que la encontrabas arropando a un niño que por fin había empezado la escuela gracias a una beca gestionada por la iglesia. En una ocasión, durante una campaña de lectura de historias para los niños del barrio, la vi abrirse en la lectura de un cuento, y sus manos, antes crispadas por el control, se movían ahora con naturalidad. No era que hubiera perdido su devoción, era que la devoción se había traducido en servicio tangible. La historia de reconciliación con Stebno marcó también la manera en que la comunidad entendió el perdón. No se trató de olvidar lo ocurrido, sino de integrarlo como enseñanza. Valeria no fue recompensada por su error.
fue desafiada a vivir de otra manera. Su arrepentimiento público fue auténtico y por eso produjo frutos. No un ego restaurado, sino una vida transformada por la gracia que recibió sin merecerla. Con el tiempo, Andreia consiguió trabajo estable gracias a una formación en costura impulsada por el programa de la iglesia. Rafael y Juan Pedro empezaron a ir a la escuela regularmente. La familia, que antes había estado fragmentada por las circunstancias, encontró un punto de apoyo en la comunidad. No es que se borraran las heridas, simplemente se tejieron de otro modo, con ayuda, paciencia y oportunidades. La providencia, en este caso, se mostró menos como un milagro extraordinario y más como la suma de manos que trabajaron juntas por la dignidad de personas concretas. El ministerio de la Iglesia amplió su alcance. Crearon un espacio de asesoría para trámites, consiguieron voluntarios para ayudar en la preparación de currículos y gestionaron la intermediación con empresas locales. No se prometió a nadie riqueza ni curas automáticas. Lo que se ofreció fue acompañamiento y herramientas. La dignidad, que no se compra ni se regala, se restaura con pasos pequeños y constantes. Esteban se convirtió en una figura central y humilde dentro de ese trabajo. Su experiencia en las calles era ahora un recurso valioso para entender cómo acompañar sin paternalismo. Años después, en una mañana de verano, la iglesia organizó un bautismo. No todos los bautismos son espectáculos. Este fue el final de un proceso de reconciliación y el inicio de nuevas responsabilidades. Andreia, y sorprendentemente para algunos, varios de los hombres que años atrás habían sido invisibles en la ciudad, se presentaron para la inmersión. No fue un show. Fue un testimonio de que la fe puede nacer o renacer en circunstancias inesperadas. Durante ese acto, mientras la gente cantaba una canción sencilla, noté a Valeria en la primera fila, las manos entrelazadas, la mirada ya sin teatro. No hubo vanidad en ella, solo gratitud y un entendimiento renovado del mandato de Jesús. La iglesia, que había vacilado ante el escándalo, aprendió a operar con una mezcla de misericordia y responsabilidad. Mateo 25 dejó de ser un versículo para citar en sermones y se convirtió en brújula para la toma de decisiones concretas. Presupuestos asignados para programas sociales, equipos de voluntariado capacitados y una política clara de no juzgar por la apariencia. La congregación se transformó no por obligación, sino por el testimonio de vidas que cambiaban una a una. Valeria y Sergio, dentro de este proceso de conversión práctica, vivieron una sanación personal. No se trató solamente del orgullo de ella. En su matrimonio hubo también una reapertura de diálogos cerrados y una nueva alianza en el servicio. Sergio dejó de ser el espectador distante, participó con sencillez y realmente mostró que la fe puede transformarse también en actos compartidos. En las noches, a veces comentaban los casos del día y se asombraban de cuántas pequeñas cosas pueden significar una vida reconstruida. Con los años, la historia del autobús quedó como una advertencia y como un punto de inflexión. La frase que había resonado una vez como grito de exclusión se convirtió en memoria dolorosa y lección colectiva. Los rostros cambiaron, los corazones se ablandaron, la comunidad se hizo más amplia. No fue una conversión instantánea ni perfecta, pero sí real y sostenida. En el epílogo de esta trayectoria hay detalles que merecen guardarse. La sonrisa de un niño que finalmente tiene un mochilero nuevo para el colegio. La mano de una mujer que sostiene la de otra en la mesa del comedor comunitario. El gesto humilde de un hombre que antes tuvo techo y lo perdió y ahora recupera propósito al enseñar a otros. La providencia no se manifestó como un trueno con ganancias económicas, sino como la concatenación de manos que se ofrecen,
de perdones que no se calculan y de responsabilidades asumidas. Antes de cerrar este capítulo, vale la pena escuchar otra vez la lección de Mateo 25, que el pastor Josué puso en el centro del conflicto. Lo que hicisteis al más pequeño de estos, a mí me lo hicisteis. No es una frase cómoda, es un llamado a la pertenencia radical. Recordarla no pretende convertirnos en jueces ni en seres perfectos, sino en servidores que reconocen la dignidad en el rostro del otro. En una noche de oración sencilla, en la que la comunidad se juntó para agradecer y pedir dirección, Valeria se inclinó y pronunció una breve plegaria, no para pedir que se borrara el pasado, sino para pedir más gracia para seguir adelante. Señor, perdóname por las veces que juzgué con ligereza. Haz que mis manos sean para servir y mi boca para defender al que está solo. Amén. Fue una oración corta, confesional, y más importante que un discurso porque salía de una vida herida y reparada. Hoy la iglesia en aquel barrio no se ha convertido en un santuario de perfección moral. Es un lugar de encuentros imperfectos, de comidas compartidas, de tutorías para aprender a poner el currículum, de calzado donado y de escucha prolongada. No existe la garantía de que cada persona que cruza su puerta saldrá transformada por completo, pero sí hay una certeza: nadie que llegue allí será expulsado por el aspecto de su ropa o por el olor del cansancio. Esa convicción se ganó con lágrimas, con decisiones y sobre todo con el perdón que se ofreció cuando menos se esperaba. Si esta historia te ha movido, compártela con alguien que necesita escuchar que la gracia puede transformar errores en ministerio. Apoya a un proyecto local que acompaña a personas en situación de calle. Tu tiempo, tus manos o un gesto solidario pueden ser parte de la providencia que reconstruye vidas.